Buenos días, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a reflexionar sobre la cuarta entrega de la experiencia cristiana titulada Examinaos a vosotros mismos. Antes de entrar en la reflexión, quiero haceros algunos comentarios. Alguien me estaba sugiriendo, dice, oye Gabriel, creo que estás predicando poco sobre el amor de Cristo, de Dios. Y yo me quedé sorprendido, digo, ¿por qué? ¿Por qué dices esto? Dice, porque hay que predicar más sobre el amor de Dios. Y digo, pero si no paro de hacerlo. Dice, no puede ser, porque es que no hablas del amor de Dios. Yo miré a la persona y dije, ¿no será que no entendemos cuál es la voluntad de Dios en realidad? ¿Cuál es el verdadero amor? Eh, Necesitamos comprender esta realidad, mis queridos hermanos. Por eso rechazamos, y he visto la última reflexión, eh, el rechazo en términos generales, lo digo, a excepción de unos pocos que siguen el ministerio y comprenden, ¿verdad?, la estructura, el fundamento del Evangelio, de todo lo que Dios trata de transmitirnos, a excepción de estas pocas personas, a las cuales tengo que agradecerlas porque reflexión tras reflexión le dan el me gusta. Es difícil que a alguien le guste todo, ¿verdad? Porque no, a veces el hombre, ¿verdad?, comete pequeños errores, pequeños matices, ¿no?, que quizás podían ser corregidos. Pero en términos generales el mensaje sigue el que es, ¿verdad? Porque no lo traigo yo, sino que está escrito. Yo simplemente hago algunos comentarios. Por lo tanto, quiero agradecer a todos aquellos que comprenden que el mensaje ha de llegar. El mensaje, ¿verdad? Porque estos me gustas en realidad ayudan para que el mensaje se difunda, ¿verdad? Y la verdad es que se nota cuando hay pocas visualizaciones, pocos me gusta o no me gusta, también. Si no le gusta, también los hay que dan el no me gusta, ¿no? Y les agradecería también a ellos, pero como lo he dicho siempre, si algo no te gusta, yo supongo que si te vas a un restaurante y comes y algo no te gusta, lo dejas patente, ¿verdad? Bueno, pues en este caso no ocurre. Hay mucha gente que es desagradecida, ya no digo por el trabajo y el esfuerzo hecho, puedo entender que no guste por muchas razones. Creo que sé por dónde vienen estas cosas, pero si no dejas ningún mensaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que no te gusta? Difícilmente puedo ser yo agradecido porque no te puedo contestar. No sé qué es lo que no te gusta en realidad. Puedo intuir, pero sobre intuiciones no hago comentarios, ¿verdad? Por lo tanto, una vez más digo gracias a todos aquellos que entendéis la necesidad del momento. La reflexión de hoy nos ayudará a entender bien esta realidad. Ahora bien, ¿entendemos nosotros el amor de Dios? Creo que la gran mayoría de la gente, y esta es su experiencia en realidad, se olvida que hubo un predicador en Edén que habló sobre el amor y predicó sobre el amor sin experimentar el amor, ¿verdad? Predicó un mundo de amor, de libertad, pero sin la presencia del amor. La desgracia, y por eso lo digo una y otra vez, la desgracia de este pueblo es que Dios le ha mandado un mensaje claro, alto, distintivo,
el mensaje final, el mensaje que tiene que cerrar la obra. Es un mensaje de amor, en el más puro sentido de la palabra. Por eso dije que yo me quedé sorprendido cuando esta persona me dijo, oye, que no hablas del amor. Digo, ¿sabéis por qué no experimentamos el amor? Porque no tenemos a Cristo. ¿Quién es el amor? ¿Quién es la justicia? ¿Quién es la ley? Por eso empecé por las doctrinas de Cristo. Porque por muy sorprendente que os pueda parecer, todo este mensaje habla del amor de Dios hacia sus hijos descarrillados, que no le entienden, no le comprenden. Dios habla, pero sus hijos no comprenden. ¿Por qué? Porque alguien se ha encargado desde el mismo Edén hasta hoy y hasta el final del tiempo de predicar un mensaje de amor, pero sin el amor. Y al mundo le gusta este amor, pero sin el amor. ¿Quién es el amor? ¿Quién es la ley? Esta ley de la cual Cristo nos habló. Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿De qué nos habla el Evangelio una y otra vez? Y sobre todo las últimas dos reflexiones. De dejar de ser egoístas, de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Hay un rechazo tremendo hacia este mensaje. Porque nos gusta el amor, el que nos fue predicado desde el Edén, y sigue ser predicado hasta hoy. ¿Sobre qué predican las iglesias protestantes? Sobre el amor. ¿Qué tipo de amor? ¿Con el amor? ¿Con Cristo? ¿O sin Cristo? ¿Qué significa la puerta cerrada del lugar santo y la obra cerrada del lugar santo y abierta la puerta del lugar santísimo? No logramos entender la sutileza del engaño, mis queridos hermanos. Dios nos habla de amor. El mensaje de la iglesia de la Odisea es que Cristo está a la puerta, fuera de la iglesia, y llama. ¿Y qué mensaje es este? El mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje de amor, queridos, de un Dios paciente, clemente, perdonador, que trata de despertar la mente de su pueblo, de que se dé cuenta de la sutileza del engaño que está experimentando. Pero el pueblo prefiere el amor que predica el enemigo y no quiere experimentar la presencia del amor en este templo, sin el cual no hay nada. Todo es falso, todo es comprometido, todo es contaminado. Parece ser, pero no lo es. Hoy vamos a verlo de nuevo, queridos. Nosotros creemos cosas. Dios nos dice cosas de su realidad, de su perspectiva, pero que el pueblo no quiere entender, porque el pueblo está experimentando una falsa experiencia religiosa. Cree saber, pero no tiene a Cristo. Porque si no, ¿para qué tanto mensaje molesto una y otra vez para con sus hijos? ¿Está Dios equivocado? ¿Están los mensajeros equivocados? Incluso cuando presentan lo escrito está. A mí, queridos hermanos, me encantaría que yo esté equivocado,
Pero desgraciadamente no es así, mis queridos hermanos. Desgraciadamente. A mí me resulta fácil decir, perdón, mis queridos hermanos, me he equivocado. Llevo 2 años y algo, vamos camino a 3. Casi 3 años predicando algo falso. Y podría decir, perdonad, borro todos los materiales que están colgados en internet y ceso la obra. Me encantaría que yo sea el equivocado. Pero ¿y si no es así, mis queridos hermanos? ¿Y si no es así? Entremos en nuestra reflexión. Examinaos a vosotros mismos. Escuchemos a Dios. ¿Qué es lo que me trata de transmitir Dios una y otra vez? Y yo ya creo saber y rechazo la verdadera sabiduría, el auténtico amor, la auténtica experiencia cristiana. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si tenéis a Cristo. Eso es lo que trata de decir. Porque la verdadera fe es por la misma presencia de Cristo. Probaos a vosotros mismos, dice. Fiscalizad detenidamente el genio, el temperamento, los pensamientos, las palabras, las inclinaciones, los propósitos y los hechos. Es decir, toda mi experiencia ¿es con Cristo o es sin Cristo? Alguien me está contando un evangelio sin el amor. Me habla sobre el amor, pero falta el amor, que es Cristo mismo en este templo. Por eso nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estáis conectados con Cristo, para tener la verdadera experiencia cristiana. Por eso, me repito, empezamos por la doctrina de Cristo, porque las doctrinas de Cristo, ¿de qué nos hablaba? Sin Cristo en este templo, no podemos tener la verdadera experiencia cristiana. Tenemos una falsa experiencia cristiana. Parece ser, pero no lo es. ¿Cómo podemos pedir inteligentemente las cosas que necesitamos a menos que probemos por medio de las Escrituras, por medio de la palabra, el verbo, Cristo mismo, la condición de nuestra salud espiritual? Muchos están trazando sendas torcidas en su vida espiritual. Oran descuidadamente y en forma inconexa. Oran como un fax, un telégrafo, transmite rápidamente, Dios, haz esto, el otro y tal. Me levanto y me voy. Inconexa, no me estoy conectando con el Espíritu. Por eso experimento algo que parece ser, pero que es falto del auténtico amor. Por eso no veo el amor de Dios en este mensaje. Dios trata de colocarme en la senda correcta para que tenga una perspectiva real y no como en Edén. Parecía ser, pero era una perspectiva engañosa. Y el enemigo sigue engañando. Y el hombre sigue sin entender. El que está colocado en un puesto de responsabilidad debiera recordar que por sí mismo no puede hacer lo que se requiere de él. Por sí mismo no tiene amor para amar a Dios y para amar al prójimo. Por lo tanto, los resultados solo pueden ser
fatales. Y no estoy hablando de números, sino de los verdaderos resultados, aquellos que Dios espera de mí y de ti. De esos unos cuantos miles de los cuales Elías no sabía, pero que eran la obra de Dios en ellos. Un remanente, en el remanente, escondido. Pero que Dios lo conocía. Estos son los resultados verdaderos, los que los cuenta Dios, no los que cuentan el hombre. Miles y miles, se han bautizado miles. Alguien me estaba contando una experiencia y me decía, oye Gabriel, cuando hago el estudio bíblico contigo, entiendo. Dice, me fui a la iglesia y me preparan para el bautismo, ¿verdad? Y dice, cuánta pobreza de entendimiento. Dice, aprendo mucho más contigo, y esto no lo digo por vanidad. Y pido perdón si alguien lo interpreta de este modo, aunque no es mi culpa, pero pido perdón igualmente. Os cuento una experiencia real, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender, cuando está la presencia de Cristo, una persona puede entender y puede transmitir el Evangelio. Y la persona receptora comprende. Porque esta obra no es de hombre, es la obra de Dios. Pero si el hombre no se somete a la voluntad de Dios, Dios no lo puede utilizar, y es justamente lo que está diciendo aquí. El que está colocado en un puesto de responsabilidad debiera recordar que por sí mismo, sin Cristo, no puede hacer lo que se requiere de él. Por lo tanto, hace una obra que parece ser, pero no lo es. Y bautizamos, números y cantidades, pero tal como entran, salen. Y si se quedan en la fase de leche durante tiempo. Porque si no hay alguien que le explique el verdadero evangelio, si no hay alguien que está en este puesto de responsabilidad, que esté conectado con Cristo de verdad y que pueda transmitir lo que Dios quiere que transmita, entonces la gente se queda con pobreza espiritual. Creen experimentar el amor, pero no tienen el amor. Y esto es lo que se ve en la iglesia de hoy. Por eso os digo una y otra vez, queridos, despertad. Abran los ojos de la mente. Traten de entender. Yo sé que es difícil creer a un tipo que está en un garaje hablando cosas, con un lenguaje que a veces parece descuidado. Sí. Porque me estoy desesperando, queridos. No sé qué más contaros. Porque tenéis esta sensación. Que no os estoy hablando del amor. Y estoy hablando de Cristo en este templo, queridos. Algunos dicen, no, esta es tu teoría. Es mi teoría. Oís lo escrito está, queridos. ¿De qué nos está hablando una y otra vez? ¿Por qué no comprendéis? ¿Por qué no comprendéis? ¿O es que sea yo tan raro y tan raro? Ya sé que soy raro. Me refiero a los que me conocen. Pero soy raro, según lo escrito está, queridos. Trato de someterme a Dios. Esta es lo que yo deseo con toda mi alma. Esta es mi pelea, como diría Pablo. Cada día debiera recordar que es un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nadie ha de esperar que en su campo de trabajo se le proporcionen costosos medios para hacer el bien. El que encuentra más gozo en su servicio se dedica a su obra
no importa cuán humilde sea y en cualquier parte que sea colocado. Un garaje, hablando a la gente que en buena parte no comprende. Rechazan el mensaje porque es tan distinto al mensaje que se le predica. Tiene tanta pobreza espiritual el mensaje que reciben, oficial. Y por la gracia de Dios, yo aquí no estoy condicionado de nada. Os hablo libremente, queridos. Trato de despejar la nube, de que podáis comprender. Porque de lo que os comento una y otra vez está escrito. Que puede ser mejorable con mejores palabras. Puede ser. Puede ser. Pero esta o es la obra de Cristo, o estamos transmitiendo lo escrito está, o no es nada. Y honestamente, queridos, yo no creo que haya alguno que se atreva, o puede haber alguno, pero en fin, no hablemos de estas cosas, ¿no? Pero no hay alguien que se pueda atrever, oye, que Gabriel habla de cosas que no están escritas, porque tenéis, el escrito está debajo de las narices. Otra cuestión es que no queréis entender, que no tenéis el amor. Y siento de mi alma que tengo que decir esto, porque no lo digo para juzgaros. ¿De dónde creéis que vengo yo? ¿Por qué creéis que estoy aquí tratando de hacer lo que estoy haciendo? Porque si tienes el amor, ningún demonio te va a callar la boca. Si tienes el amor, solo puedes hablar de lo que experimentas, de lo que se te da a entender, de lo que Dios trata de hacer a través de aquellos que se someten a Él. Y esta experiencia no debería de ser mía, sino de todos nosotros. Todos tenemos que poner los dones recibidos de Cristo al cambiante, ¿verdad? Al cambiar estas monedicas que Dios nos las da y nosotros tenemos que ponerlas a trabajar. Me refiero a la parábola, ¿verdad? Todos deberíamos de ser. Yo no tendría que ser ninguna excepción de nada. Todos deberíamos de hacer esta obra. La gran pregunta ¿es esta nuestra experiencia cristiana? ¿De verdad? ¿Estamos en la voluntad de Dios tal como Dios la quiere transmitir? ¿O experimentamos algo que parece ser, pero no lo es? Y no lo es no porque lo dice Gabriel. Lo dice lo escrito hasta una y otra vez. Solo falta que haya alguien que quiera someterse. Cristo, nuestro ejemplo en todas las cosas, fue pobre para que por medio de su pobreza pudiera enriquecer a muchos. Y no se refiere al dinero, queridos. Se refiere al entendimiento, a la experiencia cristiana, la verdadera, la del modelo. A esto se refiere, a esta riqueza. Porque cuando tienes a Cristo, no te falta nada. Aunque en los ojos del mundo puede decir, qué desgraciado. Sí. Desgraciado según quién. ¿Según Dios? ¿O según los hombres y los demonios? Aquel cuyo corazón está lleno con la gracia de Dios, ¿de qué riqueza nos habla Cristo? ¿Comprendéis? Esta es la verdadera sabiduría. Cuando tienes el amor, experimentas el amor, transmites este amor, mensaje de la iglesia de la Odisea. Tú crees, pero yo te digo que lo que tú crees no es lo que tú crees.
Abre la puerta, déjame entrar, yo te explique en este camino de Maús. Déjame explicártelo. Pero tú no quieres abrir la puerta. ¿Por qué? Porque te está hablando un tipo de un garaje. Y no le quieres escuchar. A Cristo. A lo escrito está. No al tipo del garaje. Ya os lo dije una y otra vez. Yo soy irrelevante. Soy solo un medio. Nada más. Aquel cuyo corazón está lleno con la gracia de Dios y con amor a sus prójimos que perecen, hallará la oportunidad, utilizará el espacio que tenga, no importa dónde esté colocado, de hablar una palabra en sazón a los cansados, a los que pelean con el pecado, con los espíritus de este mundo, en el engaño, queridos. Los cristianos han de trabajar por su Maestro con humildad y mansedumbre, aferrándose a su integridad. Serán raros, aferrándose a su integridad en medio del ruido y bullicio de la vida, de este mundo. Han de ser íntegros, no semejantes al molde de este mundo. Y esto te convierte en un raro. Si no eres raro, es porque en lugar de tener el amor en ti, está el mundo en ti. Por eso no entiendes el amor de Dios. Por eso dices, Gabriel, tienes que hablar más del amor. Mientras Gabriel no para de hablar del amor de Cristo. Dios exhorta a los hombres para que le sirvan en cada transacción de la vida. Dice, los negocios son una trampa cuando la ley de Dios, por eso estudiamos las doctrinas, para entender cuando nos habla de la ley de Dios, ¿de qué nos habla? Dice, cuando la ley de Dios no se ha convertido en la ley de la vida diaria. ¿De qué nos habla aquí? Gracias damos a Dios por la sabiduría que Él imparte, por su Espíritu. Aquí nos habla de los negocios son una trampa cuando Cristo no habita en este templo, queridos. Sin Cristo, los negocios son una trampa. Sin Cristo, cualquier cosa que haga el hombre son una trampa. Y queridos, os pido en nombre de Cristo Jesús, estad atentos porque esta frase está estrechamente ligada con el final de esta reflexión. A lo mejor entenderéis cuando os comento cosas y decís, este loco bárbaro está diciendo unas cosas que es imposible de aguantar. Se lo dijeron a Cristo también. ¿Quién podría aguantar estas palabras? Pues no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que nos cuenta aquí, estad atentos con el final de esta reflexión, por favor, y traten de entender, queridos. ¿Por qué os digo yo que hay cosas que parecen ser, pero que son una trampa, queridos? Sin Cristo son una trampa mortal. El que tiene algo que ver en la obra del Maestro ha de mantener una integridad rectilínea, dice, no fluctuante,
sino una integridad rectilínea, siempre igual. No, hoy bien, mañana mal, pasado bien, pasado mañana mal y así. Esto no es rectilínea. ¿Entendéis las exigencias de Dios? Y cuando Dios exige, ¿también nos da la solución? ¿O solo pide y no ofrece? A mí me parece que ni siquiera no entendemos el Juan 3:16, ¿verdad? Dios ha dado la solución y luego le pide al hombre lo que Dios espera. Pero el hombre no entiende. Cree experimentar el amor sin tener el amor. Porque Dios ha dado el amor porque tanto amó al hombre. La pregunta clave es, ¿entiende el hombre lo que ha dado Dios y por qué? En todas las transacciones comerciales, tan ciertamente como cuando está de rodillas, busca la ayuda de lo alto. La voluntad de Dios ha de ser su voluntad. La voluntad de Dios ha de ser su voluntad. ¿Es esa nuestra experiencia? ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? Ha de mantener una integridad rectilínea. ¿Y cómo se puede obtener esto? Sin tener el amor. Es imposible, queridos. Por eso estudiamos las doctrinas antes, para que ahora podamos entender cuando Dios nos habla de esta experiencia real, la verdadera cristiana, que podamos entender de qué modo es posible. Ha de mantener al Señor siempre delante de sí. Estudiando constantemente los temas de que habla la Santa Palabra. Comprender a Dios, escuchar a Dios, experimentar a Dios. Así, aunque viva en medio de lo que degradaría a un hombre de principios laxos, este amor que lo puede todo, un amor sin el amor, preserva su cristianismo el hombre piadoso y de integridad a toda prueba. Cuando tienes a Cristo, puedes experimentar esta verdadera experiencia cristiana. Sin Cristo, pecamos hasta que Cristo viene, porque Dios es amor y el hombre no se da cuenta que vive esta experiencia desde el mismo Edén hasta hoy. Dios trata de corregirnos una y otra vez, mientras nosotros creemos tener la verdad, tener el amor, tener a Cristo, y Dios nos dice una y otra vez, estáis engañados. Nos lo demuestra. Sinaí es la gran escena de Dios, donde nos revela las trampas. La venida de Cristo es la gran escena de Dios, donde nos revela la trampa. 1888 es la gran escena de Dios, donde nos revela la trampa. Y el pueblo hoy sigue todavía creyendo tener la verdad, tener el amor, pero no se da cuenta de la experiencia real que experimenta. Sigue engañado. Así, aunque viva en medio de lo que degradaría a un hombre de principios laxos, preserva su cristianismo el hombre piadoso y de integridad a toda prueba. A toda prueba. Por lo tanto, no peca hasta que Cristo viene, porque esto simplemente dice que no tiene a Cristo.
que su experiencia es un engaño. Mientras un tipo raro de un garaje está tratando de revelar esta realidad. Pero el pueblo dice, no, el engañado está el tipo. Nosotros tenemos la verdad. Experimentamos a Cristo. El mundo no es más favorable hoy para el desarrollo del carácter cristiano que en los días de Noé. Entonces se había extendido tanto la impiedad que Dios dijo, raeré de sobre faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero fijaos lo que hace Dios, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A ver, ¿los raerá? ¿Y cómo que Noé halló gracia? Me parece que no entendemos bien lo que trata de transmitir Dios, ¿verdad? En la reflexión anterior lo vimos. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Y los demás? Qué raro. Este raro Noé, que Dios le puso más de 100 años con antelación, va a pasar lo que va a pasar, porque Dios tiene la capacidad de ver lo que va a pasar. ¿Y por qué pasó? Por la maldad del hombre, por estar fuera de la protección de Dios. ¿Y qué ha hecho el hombre y el enemigo para que ocurra lo que ocurra? Porque Dios está preparando la salvación a través de este tipo que habla del garaje, que se puso a construir un barco, ¿verdad? Dios quiere raer al hombre, pero lo construye un barco, ¿verdad? ¿Será que no entendemos a Dios? ¿Será que no sabemos cómo obra Dios y cómo obra el enemigo? ¿Verdad? ¿Qué le dijeron a esta gente? Que va a venir un diluvio, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron sus científicos? ¿Sus representantes? ¿Sus sabios? Esto no es verdad. Esto no ha pasado nunca, ¿no? ¿Cómo? No puede pasar. Esto es falso. Este Noé está loco. ¿Qué nos cuenta? Y semejante barco. Dios quiere raer al hombre y se arrepiente de haberlo hecho, pero prepara un barco. Un poco raro este Dios nuestro, ¿verdad? Un poquito raro sí que es, ¿no? Mientras nos quiere destruir, trata de salvarnos. ¿Será que no entendemos bien a nuestro Dios? ¿Será que tenemos una perspectiva tremendamente errada de quién es Dios y quién es nuestro Dios? Sí, en medio de esta era degenerada, Noé era un placer para su creador. ¿Uno solo de un planeta? ¿Y no hay un remanente del remanente al final del tiempo? ¿En serio? ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién le hacemos nosotros caso? ¿Cuál es este amor que nosotros queremos experimentar, queremos escuchar? ¿Y cuál es el amor del cual nos habla Dios? Por cierto, en este mensaje ¿hay amor? Raeré de sobre faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo. No hay amor aquí, ¿verdad? Pues me arrepiento de haberlos hecho. Peor todavía.
pero se pone a construir un barco, ¿verdad? ¿No hay amor en este mensaje? ¿Y por qué no lo vemos? Porque un otro nos cuenta otras cosas, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos días de la historia de esta tierra. Viene a nosotros. En una era de pecado y corrupción. Ups. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra experiencia? Una era de pecado y corrupción. Y como Noé, hemos de vivir de tal manera que seamos un placer para Dios al manifestar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Manifestar las alabanzas, dice. ¿Qué quiere decir? Copiar el modelo. ¿Cómo alabó, cómo glorificó Cristo al Padre? ¿Cuáles son estas alabanzas? ¿Cánticos o experiencia? ¿Entendéis el lenguaje del cielo? En la oración que Cristo elevó a su Padre, antes de su crucifixión, dijo: no ruego que los quites del mundo, porque es imposible por ahora, ¿verdad? Sino que los guardes del mal, que los guardes del engaño, ¿verdad? El servicio más excelso. Cuando los hombres y mujeres hayan formado caracteres que Dios pueda sancionar, cuando su abnegación y renunciamiento hayan llegado al máximo, cuando estén listos para la prueba final, listos para ser unidos a la familia de Dios, pregunta Dios: ¿qué servicio aparecerá como más excelso en la estimación de aquel que se dio a sí mismo como una ofrenda voluntaria para salvar a la raza culpable? Atentos. Lenguaje del cielo. ¿De qué nos habla aquí? ¿Qué servicio aparecerá como más excelso en la estimación de aquel que se dio a sí mismo como una ofrenda voluntaria para salvar a la raza culpable? ¿Qué empresa será la más apreciada por el corazón de amor infinito? ¿Qué obra proporcionará la mayor satisfacción al Padre y al Hijo? ¿Y qué señala? ¿Cuál es esta obra? ¿Cuál es ese servicio? La salvación de las almas que perecen. Ni una vida egoísta, ni vivir para uno mismo, ni presentarse con el molde de este mundo, ¿verdad? Ante Dios, se presenta en la iglesia ante Dios con la ofrenda de Caín. Porque la correcta ofrenda que Dios espera es la salvación de las almas que perecen. Caín trajo lo que a él le parecía que era bueno y no el sacrificio que Dios requería. La salvación de las almas que perecen. Cristo murió para proporcionar a los hombres el poder salvador del Evangelio. El poder salvador del Evangelio. Los que cooperan con Él, llevando adelante su gran empresa de misericordia, trabajando con toda la fuerza que Dios les ha dado para salvar a los cercanos y a los lejanos, exige Dios, sin ofrecer antes. Los que cooperan con Él, llevando adelante su gran empresa de misericordia, trabajando con toda la fuerza que Dios les ha dado, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Para salvar a los cercanos y a los lejanos, no para vivir egoístamente, ¿verdad?
compartirán el gozo del Redentor cuando la hueste de los redimidos está en torno del trono de Dios. Lenguaje del cielo, lo vuelvo a repetir, queridos, no lo sé si lo captamos. Este amor auténtico, verdadero, esta verdadera experiencia cristiana. Dios ha confiado medios y facultades a sus siervos para realizar una obra mucho más elevada que la que el hombre, la que él contempla hoy día. Es decir, Dios contempla hoy día una obra muchísimo menor de las expectativas que tiene, según los medios y facultades que Él ha entregado, que ha puesto a nuestra disposición, ¿verdad? Oh, dijo el mensajero celestial. El mensajero celestial dijo, ¿verdad? Las instituciones del Señor están terriblemente atrasadas. Cuidado, que no está hablando de la institución iglesia, sino de otras instituciones. Y están en el Evangelio. Necesitamos comprenderlas. Porque estad atentos. Os advertí desde antes. Atentos. ¿Cómo termina esto? Para que no estéis engañados de lo que parece ser y no lo es. Dice, las instituciones del Señor están terriblemente atrasadas respecto de la grandeza de las verdades que están cumpliendo en el tiempo actual. Hay un terrible concepto erróneo de las demandas del deber. Dice, un terrible concepto erróneo de las demandas del deber. La atmósfera helada en que viven satisfechos los creyentes, atmósfera helada, dice, es decir, sin el amor. Eso es lo que está diciendo, atmósfera helada. Esta es la atmósfera del egoísmo, ¿verdad? En donde estamos peleando unos con otros a ver quién es el mejor, más guapo, más listo, más rico y más de todo, ¿verdad? Según el molde de este mundo. Por lo tanto, ¿cuál es esta experiencia? Una atmósfera helada. Porque si estamos peleados con uno con otro, esto es la experiencia que experimentamos. Pero cuando experimentamos a Cristo, esto es otra cosa, ¿verdad? La atmósfera helada en que viven satisfechos los creyentes retarda los movimientos abnegados de entrega total que debieran efectuarse para amonestar al mundo y salvar a las almas. Lo que trata de decir es que este pueblo se ha olvidado de cuál es su misión. Eso es lo que trata de decir. Se ha olvidado de cuál es su misión. Los poderes de las tinieblas están obrando con esfuerzos intensos y año tras año millares de personas de todo pueblo, nación y lengua pasan a la eternidad sin admonestación y sin preparación. Y cuando te paras aquí un momento y dices, un momento, este planeta está repleto de religión. Vayas a donde vayas, ¿verdad? ¿Y cómo que el mundo está sin admonestación y sin preparación? ¿Qué está experimentando el cristiano? Por hablar de esta religión. Hay más, ¿verdad? ¿Solo otros están engañados? ¿O el cristianismo también? La atmósfera helada en que viven satisfechos los creyentes retarda los movimientos abnegados que debieran efectuarse para admonestar al mundo y salvar las almas. Pero ¿y cuál es la admonestación al mundo? Admonestación. El amor que Dios comparte con esta generación, estando en la puerta llamando, pero que este mundo cree tener la verdad y no sabe que la verdad está del otro lado de la puerta. Y no se pregunta, ¿y cuál es la verdad que experimentamos nosotros?
¿De dónde viene? ¿Por qué Dios dice que año tras año millares de personas de todo pueblo, nación y lengua pasan a la eternidad sin amonestación y sin preparación? Nuestra fe debe significar algo más definido, más decidido, más importante. Tiene que tener un mensaje claro. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Entendemos nosotros 1888 y lo que allí pasó? ¿Entendemos que ahí rechazamos a Cristo y que desde entonces estamos caminando sin Cristo y este pueblo no lo ve, no lo entiende, ni lo acepta tampoco cuando se le está diciendo? Dice, un loco bárbaro de un garaje nos dice unas cosas, ¿quién las puede aguantar? Claro, como si el loco bárbaro no tendría otra cosa que hacer. Tengo muchas cosas que hacer, mis queridos hermanos. Pero la pregunta importante aquí es, ¿las cosas que tengo yo que hacer para mí, para mi familia, son más importantes que las cosas que tengo que hacer con y en nombre de Cristo, glorificando su nombre, salvando estas personas que año tras año están muriendo sin administración y sin preparación? ¿Es más importante? Si fuera así, yo sería uno más de todos los demás. Pero por eso soy tan raro, como diría un buen amigo mío. Pregunto a mis instituciones e iglesias. ¿De qué instituciones habla? Pregunto a mis instituciones e iglesias. ¿Creéis en la palabra de Dios? ¿Qué pues estáis haciendo en las actividades misioneras? ¿Qué estáis haciendo? Dice, en las actividades misioneras, O sea que hay actividades misioneras, pero dice, ¿pero qué estáis haciendo ahí? Dice, ¿estáis trabajando con abnegación y renunciamiento? ¿Creéis que la palabra de Dios quiere decir lo que dice? Vuestras acciones demuestran que no creéis. Vaya con Gabriel otra vez, con lo suyo. ¿Quién habla aquí, queridos? ¿Quién habla? Pregunto a mis instituciones e iglesias, ¿creéis en la palabra de Dios? ¿Sí? Vuestras acciones demuestran que no creéis. ¿Cómo haréis frente en el tribunal de Dios a los incontables millones que pasan a la eternidad sin haber sido amonestados? ¿Sabéis lo que nos está diciendo aquí? Que la sangre de toda esta gente recaerá sobre nosotros, porque nos hemos olvidado de Cristo, del Evangelio, y esta gente pasó al descanso sin que nosotros le prediquemos el mensaje. Y su sangre descansa sobre nuestra ropa. Dice, ¿cómo haréis frente en el tribunal de Dios a los incontables millones que pasan a la eternidad sin haber sido amonestados? ¿Habrá un segundo tiempo de gracia? Y dice, no. Debe desdeñarse esa necesidad inmediatamente. Todo lo que tendremos es el actual tiempo de gracia, no hay otra oportunidad. Y necesitamos entender esta realidad en toda su profundidad y significado. ¿Comprendéis que la salvación de los seres humanos caídos debe efectuarse en esta vida presente o se perderán para siempre? ¿Comprendemos? ¿Tenemos tiempo de convertirnos en escaparates? ¿De qué casas, qué coches, qué cuentas, qué guapos, qué ropas, qué...
¿Hay tiempo para eso? Mientras estas millones de personas pierden su vida eterna. ¿Y cómo haréis frente en el tribunal de Dios a los incontables millones que pasan a la eternidad sin haber sido amonestados? ¿Qué le diremos a nuestro Dios con el cual nosotros creímos caminar? Este Gabriel es tremendo, es tremendo. No tiene otra cosa que hacer. Estad atentos, mis queridos hermanos, estad muy, pero que muy atentos. ¿Cuál es la expectativa de Dios con nosotros? Nuestras responsabilidades. El mensaje de la Odisea se aplica a la iglesia en este tiempo. ¿Creéis ese mensaje? ¿Tenéis corazones sensibles? ¿O decís constantemente somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada? Y no habla de dinero o no solo de dinero, queridos. Sobre todo habla de la verdad. Yo estoy a la puerta y llamo. La verdad, el amor está fuera de la puerta, no dentro. ¿Entiendes tú la Odisea? ¿Tienes corazón, mente sensible para entender? No lo dice Gabriel, queridos. Lo dice Dios. En un mensaje de amor desesperado. En despertar mentes cerradas que creen tener, creen experimentar. Pero es un engaño, una gran trampa. ¿Es en vano que se haya dado la declaración de la verdad eterna a esta nación para ser llevada a todas las naciones del mundo? ¿De qué nos está hablando aquí, queridos? ¿Es en vano que se haya dado la declaración de la verdad eterna a esta nación, a esta iglesia, a este pueblo en este tiempo, la verdad presente, el espíritu de profecía? ¿Entendés de lo que habla Dios? La que el pueblo profeso de Dios reniega, por eso no entiende, por eso tiene una falsa experiencia cristiana, porque no entiende y no conoce a Dios. No sabe de lo que está hablando Dios. Dios ha elegido a un pueblo y lo ha hecho depositario de una verdad saturada de resultados eternos. Pero el pueblo la rechaza. ¿Por qué? Porque una mujer senil, depresiva, no preparada. ¿Cómo que nosotros, teólogos, con tanta preparación, hoy siglo XX, XXI, pues nos sometemos nosotros a esta mujer loca que no para de hablar en contra de nosotros una y otra vez? Y este es el mensaje que se transmite a la iglesia. Y la iglesia cree tener la verdad. ¿Cuál verdad? ¿A quién están escuchando? ¿Qué dice Dios? Es en vano que se haya dado la declaración de la verdad eterna, a esta nación, a este pueblo, para ser llevada a todas las naciones del mundo. Dios ha elegido a un pueblo y lo ha hecho depositario de una verdad saturada. Verdad saturada, dice. Todo lo que necesitamos está aquí, de resultados eternos. ¿Y qué es lo que dice este pueblo? ¿Qué es lo que dicen los maestros de este pueblo? Y lo digo que es lo que dicen todos, porque el mensaje oficial es que pecamos hasta que Cristo viene, mientras los que no creen, porque yo sé que hay gente que no cree esto, se callan. ¿Y callarse qué significa? Aceptación, queridos, desde la perspectiva del Evangelio, no porque lo dice este loco bárbaro. Este es el mensaje del pueblo de Dios. Esta es la verdad saturada que Dios le ha dado, pero que este pueblo dice, no, espíritu profecía no es lo escrito, está. Cualquier otra cosa, pero no. Dios habla de dos formas, ¿verdad?
de la Biblia de una manera y espíritu profecía de otra manera. Aquí tenemos dos dioses, ¿verdad? Qué pobreza espiritual, qué engaño magistral, ¿verdad? Qué engaño magistral. Le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. ¿Se ha equivocado Dios? ¿Se ha equivocado Dios? ¿Somos realmente sus instrumentos escogidos? ¿Somos los hombres y mujeres que han de llevar al mundo los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis? ¿Que han de proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina? ¿Procedemos como si fuéramos esos hombres y mujeres? ¿O vivimos egoístamente con el molde de este mundo y traemos como ofrenda la ofrenda de Caín ante Dios? ¿Lo mejor que tenemos? ¿Eso es lo que exige Dios? ¿Este es el sacrificio que exige Dios? ¿O almas, millones que año tras año mueren sin conocer a Dios? Con clara y firme voz, el mensajero dijo: os pregunto, atentos, con clara y firme voz, el mensajero dijo: os pregunto, ¿qué estáis haciendo? Ojalá pudierais comprender, ojalá pudierais entender la importancia de la admonestación del mensaje de amor de Dios y lo que significa para vosotros y para el mundo. Para vosotros y para el mundo. O sea que el pueblo también está engañado. ¿Quién lo dice? El mensajero dijo: os pregunto, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabéis lo que estáis haciendo? ¿Entendéis lo que estáis haciendo? La Odisea, que yo estoy a la puerta, fuera de lo que vosotros creéis que estoy dentro. Dentro está un extraño. Cristo, la verdad, el amor, está fuera. La Odisea. ¿Qué estáis haciendo? Ojalá pudierais comprender. Que no entendéis, que estáis engañados, no lo entendéis. La Odisea. Ojalá pudierais entender la importancia de la admonestación y lo que significa para vosotros y para el mundo. Si entendierais, si estuvierais llenos del espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, madre mía, ¿qué he dicho? No tenemos a Cristo. ¿Lo podéis comprender de una vez por todas? Si entendierais, si estuvierais llenos del espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, dio su vida por la vida del mundo en la encarnación. Este es el Espíritu Santo. Por eso necesitábamos la doctrina de Cristo. ¿Comprendéis lo que está diciendo? Cooperaríais con Él haciendo fervientes y abnegados esfuerzos para traer la ofrenda que Dios exige, para salvar a los pecadores. ¿Entiendes la Odisea? No lo dice este loco Gabriel. Lo dice Dios. ¿Qué estáis haciendo? Ojalá pudierais entender la importancia de la amonestación. El que dice: yo le conozco, yo tengo la verdad, y peca hasta que Cristo viene, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él. Y de un plumazo ha desmontado a la Odisea. La que cree, pero Dios le dice, y tú no sabes. Un gran despertar debe efectuarse en la iglesia. ¿Dónde? No, el mundo, otros. Nosotros ya tenemos la verdad. Nos lo cuentan nuestros maestros. Y como resultado de esta verdad saturada, la conclusión es, pecamos hasta que Cristo viene. Y el pueblo aguantando. Porque Él tiene la verdad. Y cuando Dios habla, pues no hay que hacerle caso porque no sabe de lo que habla, ¿verdad? Nuestros maestros, nuestros ídolos, nos cuentan mejor. Nos habla de la verdad, del amor. Claro. ¿Y tú, Gabriel, por qué predicas sin amor? Necesitamos que nos cuentes un mensaje de amor. O sea, que el amor, el verdadero amor, envía su mensaje de amor y el pueblo dice, no, esto no es amor. No, esto es un mensaje de condenación, de perdición. No, este no es el mensaje. Es otro, el que nos lo cuentan nuestros maestros. Y que como resultado final, pecamos hasta que Cristo viene. Esta es la conclusión de la verdad saturada, de sobras, que Dios nos ha enviado. Pero que este pueblo experimenta a un otro espíritu, que parece ser lo que no es. Y el pueblo dice, no, crucifícale. ¿De qué está hablando este tío? Perdido, en un garaje, loco. ¿Quién le puede aguantar? Crucifícalo. Un gran despertar debe efectuarse en la iglesia. Si tan solo supiéramos, si tan solo entendiéramos cuán rápidamente el espíritu del mensaje iría de iglesia en iglesia. ¿A quién trata Dios de despertar, queridos? Al pueblo escogido que tiene que dar un mensaje al mundo. ¿Y qué dice Dios? Si tan solo supiéramos, si tan solo entendiéramos cuán rápidamente el espíritu del mensaje iría de iglesia en iglesia, despertaría al pueblo para que pueda dar el mensaje al mundo, ¿verdad? La gran comisión. ¿Cuán buena voluntad serían dados los bienes de los creyentes para sostener la obra de Dios? ¿Dejarían de vivir con el espíritu de este mundo? ¿Aceptarían el espíritu del mensaje, el de Cristo, verdad? Y este dice, iría como el fuego, ¿verdad? En pleno verano en un campo. Va corriendo que no veas, imparable. ¿Y es esta la experiencia de la Odisea? ¿Habla Dios en vano o tiene razón? Lo que pasa es que tiene que haber alguien que lo escuche, queridos. Esa es la idea. Tiene que haber alguien que lo escuche. Y no lo puede escuchar alguien que cree tener la verdad, que cree experimentando el cristianismo, pero no se da cuenta de los frutos. No se da cuenta de los frutos. Dios nos exhorta a orar y velar en oración. Limpiad vuestros hogares de los ídolos fotográficos, ahora hablaremos de esto, que han consumido el dinero que debería haber fluido a la tesorería del Señor. Y habla de esto, pero aquí podríamos hablar largo y tendido. En original, que os invito a que vayáis a la reflexión en original, hay una referencia que os manda un otro texto que es mucho más amplio. Yo os he traído un párrafo, luego hablamos de él,
exactamente lo que quiere decir aquí, pero hoy lo podemos ampliar, ¿verdad? Entendiendo el concepto, luego vosotros teniendo el patrón, la regla correcta, podéis poner sobre toda nuestra vida, ¿verdad? Limpiad vuestros hogares de los ídolos fotográficos que han consumido el dinero que debería haber fluido a la tesorería del Señor. La luz debe avanzar como una lámpara que arde. Los que llevan el mensaje al mundo debieran buscar fervientemente al Señor para que su Espíritu Santo pueda ser derramado abundantemente sobre ellos. No tenéis tiempo que perder, dice. Orad por el poder de Dios para que podáis trabajar con éxito por los que están cerca y lejos. Y ahora os traigo un párrafo con referencia a los ídolos fotográficos. ¿Qué es lo que trata de decir? Es de fuera, hay una imagen diferente de fondo, ¿verdad? Es un párrafo de segundo de mensajes selectos. Esta es referencia del inglés. Yo os la he traído, ¿vale? Os traigo la referencia del inglés porque la referencia, tal como la vais a ver en origen, hace referencia a esta referencia en inglés. Por lo tanto, yo me fui aquí, ¿vale? He hecho la traducción, aquí la tenemos. Vamos a ver cuáles son estos ídolos fotográficos de lo cual nos habla, pero nuestros ídolos, vamos a ampliar porque en realidad, entendiendo el concepto, podemos entender la realidad. Dice, todo verdadero hijo de Dios será zarandeado como el trigo. Y en el proceso de zarandeo debe sacrificarse todo placer preciado que desvíe la mente de Dios. Todo placer preciado que desvíe la mente de Dios. En muchas familias, los estantes de la chimenea, los soportes y las mesas están llenos de adornos y cuadros y otras cosas. Se colocan álbumes llenos de fotografías de la familia y sus amigos donde llamarán la atención de los visitantes. Así los pensamientos que deberían estar sobre Dios y los intereses celestiales se reducen a cosas comunes. Sacrificios de Caín, ¿verdad? Eso es lo que presentamos a la gente. ¿No es esto una especie de idolatría? ¿No debería haberse usado el dinero así gastado para bendecir a la humanidad, aliviar el sufrimiento, vestir a los desnudos y alimentar a los hambrientos? ¿No debería colocarse en la tesorería del Señor para hacer avanzar su causa y edificar su reino en la tierra? Su reino en la tierra, dice. Su pueblo, el entendimiento, la verdad. ¿No? Su concepto, sus reglas, sus principios. A eso se refiere, ¿verdad? Volvemos a nuestra reflexión, ¿vale? Esto hablaba de los ídolos del párrafo anterior, ¿verdad? Amonestaciones que han de ser dadas y que a la gente no les gusta, ¿verdad? Y que coloca este mensaje sobre un pobre bárbaro como yo. Y dice, no, Gabriel habla de cosas. ¿Gabriel? ¿O está escrito? Y porque no queremos aceptar, decimos, no, culpable el bárbaro. O la sierva. Cualquier otra cosa. Como Adán en Edén. La mujer que tú me diste. Ella comió y me dio a mí también. Principios, queridos, mecanismos que nos negamos a entender, rechazamos entender. Por eso nuestra experiencia cristiana es la que es, o mejor dicho, no es. Debemos tener fe genuina, dice. Fe genuina. Cuando habla de fe, habla de la presencia de Cristo. Sin Cristo no hay fe, ¿verdad? Hasta ahora apenas si hemos entendido la realidad de la verdad. Dice, hasta ahora apenas, es decir, estamos bebiendo leche, no entendemos más que la capa superficial, pero muy superficial del Evangelio. Aún no hemos entrado en profundidad de verdad. Hasta ahora apenas si hemos entendido la realidad de la verdad, la realidad de Cristo, la realidad de Dios, ¿verdad?
tan solo creemos a medias la palabra de Dios. Un hombre procederá de acuerdo con toda la fe que tenga. A pesar de que las señales de los tiempos se cumplen por todo el mundo, se ha ido debilitando la fe en la venida del Señor. Y como consecuencia, en el último congreso, hemos cambiado esto, ¿verdad? La venida ya no es inminente, ya vendrá, como si depende de Dios y no de nosotros. Y luego decimos que nosotros tenemos la verdad. ¿Y qué estará esperando Dios? ¿Para qué tanta amonestación? ¿Para qué tanta corrección? ¿Con qué propósito? Dice, las amonestaciones han de ser dadas clara, distinta y ciertamente. Sin lugar a dudas. Clara, distinta y ciertamente. Juan el Bautista. Elías. ¿Comprendéis? Está pasando. Y la gente rechaza. Porque el mensaje viene como obra Dios, con renglones torcidos, ¿verdad? ¿Cómo obra Dios? Ante el peligro de nuestras almas, hemos de enterrarnos de las condiciones prescritas bajo las cuales debemos efectuar nuestra propia salvación, por las cuales debemos efectuar nuestra propia salvación. Recordando que Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si no entiendo cuáles son las condiciones prescritas, pues Cristo no puede hacer el querer y el hacer por su buena voluntad, porque no habita aquí. Por eso está a la puerta y llama. No puedo hacer mi obra, ¿comprendes? Mi voluntad es salvarte, pero si no entiendes las condiciones prescritas, lo siento, no puedo hacer nada. Atentos, mis queridos hermanos, os dije desde el principio, estad atentos cómo termina. Pues atentos. No nos conviene flotar con la corriente, con el mensaje oficial, guiados por la tradición y por presuntuosos sofismas. Esta nueva filosofía de la cual hemos sido advertidos. ¿Qué pasará? Nueva institución, nuevos libros con nuevo entendimiento. Otro entendimiento, ¿verdad? Habrá que preguntarse, si no es el entendimiento que nos dio Dios, esta verdad saturada de sobra, ¿este entendimiento que tenemos ahora de dónde es? El que os cuento yo una y otra vez parece ser, pero no lo es. Dice, somos llamados colaboradores con Dios. Levantémonos, pues, y brillemos. ¿Cómo podemos brillar? Si Cristo habita aquí, ¿verdad? No hay tiempo que perder en controversias. Los que tienen un conocimiento de la verdad, como está en Jesús, no otro, tradiciones y sofismas, deben ahora unificarse en corazón y propósito, deben eliminarse todas las diferencias. Dice, los miembros de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Deben trabajar unidos bajo la dirección del que es el gran líder, el maestro, el único pastor, la gran cabeza de la iglesia, Cristo. Los que tienen un conocimiento de la verdad, levántense y brillen, dice. Y la iglesia dice, no, esto es apostasía. ¿Quién le puede aguantar a este?
crucifícanle. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. No mutiléis más la verdad. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No mutiléis más la verdad. Clame el alma por el Dios viviente. Si le abrís la puerta, el Consolador vendrá a vosotros. Si le abrís la puerta, la Odisea, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Cristo. El Consolador, el Espíritu Santo, vendrá a vosotros. ¿Quién es el Consolador? ¿Cristo? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tengo la sensación que se me ha escapado un texto aquí. Sí. Clame el alma por el Dios viviente. Y dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en sus narices. Dejaos del hombre. ¿Qué hombre? Los que creen tener la verdad. Los que han llegado a la conclusión de que pecan hasta que Cristo viene. Los que están desprovistos de Cristo. Dejaos del hombre cuyo aliento está en sus narices. Sométanse a Cristo, dice. Si le abrís la puerta, el Consolador vendrá a vosotros, la cabeza de la iglesia, el maestro, el pastor, ¿verdad? Por tanto, y aquí nos habla, ¿quién es el líder de la iglesia? ¿A quién hemos de someternos? ¿Quién es la iglesia? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin estar separado de su Padre, ¿verdad? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tener el Espíritu, hallar gracia para el oportuno socorro. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender la realidad y la perspectiva de Dios. La he dicho en otras ocasiones. Yo no lo sé de qué estáis huyendo. Cristo venía de un pueblo desconocido. Un hombre simple, predicando un mensaje profundo del Evangelio. ¿Qué pasó? Lo crucificamos. Ahora, necesitáis entender este mensaje hoy, queridos, porque nosotros construimos la iglesia por nuestra voluntad y le dimos en realidad al enemigo la oportunidad de colocar la trampa sobre nosotros. Por eso la sierva nos dice, dejaos del hombre, la sierva, nos dice Dios a través de la sierva, ¿verdad? Dejaos del hombre. Id a Cristo. Escuchen a Cristo. Dejen de escuchar al hombre. Porque el hombre, sin Cristo, no puede entender el Evangelio. Y está predicando un Evangelio contaminado de una fuente extraña. Por eso yo os digo una y otra vez,
Estas reflexiones son mis reflexiones, basadas en lo escrito está. Quiero ayudaros a entender. No hay otro propósito por medio. No me interesa la parte económica de ningún ser humano, solo de Cristo. Por lo tanto, no hay otro propósito extraño aquí. ¿Por qué rechazáis este mensaje? ¿Por qué no se comparte este mensaje? ¿Por qué no gusta este mensaje? Ya lo entiendo. Lo he dicho muchas veces y no es que me disgusta que lo diga. Está escrito. No tenemos a Cristo, por eso no entendemos. Por eso rechazamos el mensaje. Queridos, en nombre de Cristo Jesús os lo pido. Id al texto en origen. Reflexionen, profundicen, no se queden con el mensaje de superficie. Profundicen el por qué Dios dice lo que está diciendo. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Necesitamos entender el Evangelio en toda su profundidad, queridos. De otro modo, nos lo ha dicho, pereceremos. Este es un mensaje de amor. Desgraciadamente el pueblo cree lo contrario. No entiende a Dios, como en toda nuestra historia. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos hermanos, que podamos entender su realidad, su perspectiva, su verdad. Entendiendo esto, que podamos hacer nuestra elección y que cumplamos o que traigamos la ofrenda que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Yo os deseo, mis queridos hermanos, un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.